Bueno, mi nombre es Diego Bertones, soy ingeniero agrónomo. La planta es el Cannabis sativa, pertenece al orden de las urticales y la familia Cannabinácea. Es una planta herbácea de días cortos, o sea, no forma leño, no es como un árbol, y florece cuando empieza a cortarse los días, fin de verano. Una planta que se ve ahí es el lúpulo, que se usa en la industria cervecera. También es una cannabinácea, es prima del cannabis, no produce THC, pero bueno, se usa en la industria y un uso potencial que tiene el cannabis es la industria de la cerveza. Yo estoy seguro que hay más de una cerveza que tomamos que tienen extracto de cannabis y no lo sabemos. Para diferenciar un poco y ver lo que es la planta de cáñamo industrial de la marihuana, no hay diferencia. En la misma planta es cannabis sativa. Lo que sí se presentan ciertas diferencias a la hora de hacer un cultivo industrial. Los niveles de THC y de CBD no es tan importante porque, digamos, el THC es el que produce el efecto psicotrópico. Deriva en que sea tan bajo por una cuestión de la prohibición. No se persigue ningún fin agrícola con ese bajo porcentaje. Es más, estamos reduciendo lo que es el mapa genético por reducir un solo compuesto en la planta. De 500 cannabinoides que tiene, vamos a reducir uno solo por una cuestión legal solamente. En China se cultiva cáñamo industrial con un 5%, un 7% de THC. Si lo fumás, pega. Pero como ellos tienen otros fines y una planta nativa, no le dan tanta importancia a esto. Otra diferencia, o no tanto, es la fenología. Tenemos plantas automáticas, plantas sensibles a fotoperíodo, plantas insensibles a fotoperíodo, igual que en la marihuana, que hoy han salido las plantas. Después vamos a lo que son las formas sexuales y a lo que es la arquitectura del cultivo. La arquitectura del cultivo es una cosa que se logra con la genética conducida de cierto modo. Densidad de siembra, fecha de siembra. Y acá lo que vemos es la diferencia entre ruderal, índica y sativa. Son plantas diferentes entre sí, pero que vienen de la misma rama. Acá abajo en el cuadro vemos cómo una misma especie, una misma variedad, no especie, la misma variedad se puede comportar de diferente forma variando la forma de siembra. A la izquierda de ustedes pueden ver lo que es un diagrama para lo que es una multiplicación o una generación de híbridos o variedades. Las plantitas, las hojas que tienen ahí ese simbolito de estrella es un alto contenido de THC y las que no tienen es bajo contenido de THC. De ahí podemos derivar a lo que querramos nosotros, seleccionando por contenido de cannabinoides. Queremos cáñamo industrial, queremos medicinal, queremos más CBD, más THC, más CBN, más THC ácido. Ahí nace todo para trabajar con esta planta. Yendo a lo que son variedades dioicas o a la forma sexual, digamos, acá vemos un cultivo donde se presentan plantas machos y hembras. Estas son variedades dioicas, que es un poco la traba que se presentó acá para introducir una vuelta que no, querían solo variedades hermafroditas, como son estas, que presentan el mismo sexo. Para lo que es producción de cannabis de uso lúdico no tiene ningún fin, nadie quiere esto. Por eso se pedía que para cáñamo industrial en Argentina, para hacer ensayos, trajeran variedades de esta, lo cual sigue limitando el rango de acción y el rango de productos que se pueden obtener. Y hablando de lo que es fenología. Fenología es la ocurrencia de los fenómenos de la planta, de que germina, crece vegetativamente, florece, produce semilla y muere. Acá tenemos 4 variedades: Fedora, Novosaska, Finola y Uso 31. Estas 4 plantas se sembraron el mismo día y miren la diferencia que hay de una a otra. Por eso cada genética va a tener un uso y una forma y una fecha de siembra para obtener distintos productos. Vamos a pasar un poco lo que es al uso potencial que tiene esta planta. Hoy en día se producen alrededor de 25.000 productos derivados del cannabis o que participen en algún grado cannabis. Cáñamo como alimento. Acá tenemos, o sea, la semilla es libre de psicoactivo, no produce ningún efecto por más que la planta tenga 30 de THC. Si vos no consumís la flor y consumís la semilla, no vas a tener el THC. Son nutritivas y se pueden consumir directamente. No es como la soja que hay que desactivarla, hay que hacerle procesos térmicos, o sea, se puede consumir. Ahí, analizando un poco lo que es la proteína de soja, con lo que es la proteína que tiene el cáñamo, son 10 gramos de diferencia.
Los ácidos omega 3 y omega 6 están, o sea, ampliamente superados en el cannabis. El cannabis es mucho mejor alimento que lo que es la soja, está claro. Algunos de los productos, semillas descorticadas, que son muy ricas para snack, tipo galletitas o barra de cereal, semillas enteras para cualquier tipo de alimento, como poroto, lenteja, harina, acá en esta a la derecha, que se usa para hornear. Arriba es un producto muy peculiar que lo conocí en República Checa, es grasa de cerdo con cannabis y lo usan como la manteca. Y no es pesado, vos decís, comer eso, lo probé, no cae pesado. Aceite comestible para la ensalada. Proceso, ¿cómo se produce el aceite? Hay que cuidarlo porque los ácidos grasos son bastante sensibles a la temperatura y por lo tanto hay que usar la prensada en frío como se hace el aceite de oliva. Acá vemos una línea de máquinas que producen aceite de cáñamo y miren la cantidad que sale, casi a gotas o un hilo. Es muy de poco para que no levante temperatura y cuidar, porque si producimos mal esto ya impactamos negativamente en el efecto que buscamos, un alimento sano. Del mismo aceite de la semilla derivan productos cosméticos o para el cuidado del cuerpo. También de la flor, del CBD, o sea, de los extractos de las resinas. Para lo que es el cuerpo, la recuperación del epidermis, la hidratación, es muy buen cosmético y muy buen producto, digamos. Papel de cáñamo. La planta de cannabis tiene un alto contenido de celulosa. Esta celulosa no está ligada a la lignina como es en la madera. Por eso rinde un 30, un 40% más, hasta un 70%, dependiendo cómo se hace la plantación. Por lo tanto, o sea, tenemos una alternativa a lo que es la producción de papel, que es algo nocivo, que usa ácido sulfúrico, cloro y otros químicos para blanquear la pulpa a partir de madera. Y usando cáñamo, reducimos el impacto, reducimos los costos y dejamos de talar bosques, que por más que sean plantados, en 120 días tenemos un cultivo para cosechar y hacer papel. O sea, dejemos de movilizar 15 años un suelo con una plantación de árboles y le rotamos con cáñamo. Como combustible el cáñamo. El mismo nivel de celulosa que lo hace apta para producir papel, lo hace apto para la bioproducción de etanol, que es mediante la fermentación de bacterias. Bacterias comen la celulosa, producen etanol, se destila y ahí tenemos el bioetanol que hoy se está haciendo con maíz. También con el aceite producido de la semilla podemos obtener lo que es el biodiesel, que es una alternativa para los gasoleros que también se puede hacer con aceite de cáñamo. Dejamos de sacar carbono secuestrado en el petróleo para quemarlo en un motor y secuestrarlo con las plantas de nuevo y volver y ciclar. O sea, empezamos procesos cíclicos de producción del carbono, digamos, y utilizarlo. Esto, bueno, pinturas y plásticos. Se pueden hacer barnices a partir del aceite. Cuando hablo de aceite, hablo de aceite extraído de semilla, no es el aceite de la flor, no es la resina. Henry Ford, este es un dato muy particular, en 1941 hizo un auto que usaba fibra vegetal de cáñamo y lo recubrió con plástico. Le daban 10 golpes y no lo rompían, o sea, era más liviano, pero bueno, sabemos la prohibición lo que hizo. Pero si en la década del 40 teníamos esta tecnología, ¿por qué no la tenemos hoy desarrollada? La tenemos, no la tenemos acá. Lotus hoy te construye autos de bastante calidad y con la fibra del cáñamo. O sea, para ir mirando lo que es los usos, el concreto de cáñamo, los ladrillos que se hacen, todo eso está hecho con cáñamo. Estos son edificios que se hacen en Italia. El año pasado se estaban construyendo 60 departamentos. Una empresa Equilibrium produce estos materiales y desarrolla la construcción. Térmicamente estables, baratos de producir, no impactan negativamente al ambiente, no hay que cocinar los ladrillos, se reduce el costo del uso de cemento, o sea, suma por todos lados. Es un producto muy bueno para lo que es la construcción. Como fibra textil, es la fibra más larga, natural y resistente y fuerte que tenemos. Resiste la putrefacción, resiste la abrasión, es una fibra excelente. En la época que se usaban los navíos con cordaje y con vela, tenía 60 toneladas un barco de cáñamo, en lo que es solamente velas y telas y cuerdas. Ni hablar de lo que llevaban ellos para alimentarse como semillas también. Y bueno, un dato particular, que en 1937 DuPont patenta la fibra de nylon, nace en todos los sintéticos, telas sintéticas, y un competidor fuerte era el cáñamo. ¿Y cómo sacamos el cáñamo del mercado? Con lo que sabemos todos, la prohibición que empieza luego de esto, digamos, de que se patenta el nylon.
Acá vemos lo que es una línea de proceso, una parte de una línea de proceso de cáñamo textil. Muchos fantasean con la idea de que sea lo primero que hay que producir y es lo último, porque es lo más caro de producir. O sea, una planta de proceso de esto vale 4 millones de euros. No se puede traer de un día para el otro una inversión así. Pero tenemos muchas otras cosas para empezar, mucho más barata y para largar ya directamente. La densidad varía mucho dependiendo de qué vayas a producir. No se siembra, no se echan semillas y sacas cáñamo. Es todo qué vas a hacer, cómo se va a hacer. Acá es cómo con esa densidad de siembra, que vamos desde el uso narcótico, lúdico, con plantas ramificadas, petillas de 1 metro, a plantas de 6 metros de alto, flacas, que tienen un tallo como el dedo meñique y bueno, y no producen ningún efecto narcótico. Y todo variado con la genética, la fecha de siembra y la cantidad de semillas echadas. O sea, acá abajo es donde más se aprecia, digamos, 3 usos distintos. Para fibra solamente, un doble propósito, fibra y aceite, y producción de semillas para aceite. Y si no, simplemente para aceite, las más petizas, plantas de 1,5 metros, 2 metros. Para analizar un poco ya cómo está constituido el sistema agrícola argentino. Básicamente hay 6 especies que se hacen en la zona núcleo, hablando Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y algo de La Pampa. Soja, trigo, maíz, girasol, arroz en Entre Ríos, pero bueno, y cebada. De estas 6, 4 dominan el mercado por el nivel de impacto y el nivel de producción, que es la soja, el maíz y el trigo y el girasol. Otro competidor que tiene el cáñamo, acá voy al dato que dice ahí del algodón, que es el cultivo que menos superficie tiene en el mundo, pero en esa poca superficie se aplica el 75% de los insecticidas. Alrededor del 30% de la superficie recibe el 75% de los agroquímicos que se usan en el mundo. Y eso lo tenemos puesto todos, acá algo tiene el algodón puesto. ¿Ah? Y es algo que, digamos, podemos empezar a ayudar al planeta también plantando esta plantita. ¿Cómo afectaría esta planta al campo, al suelo, a la tierra, a la rotación? Menor uso de agroquímicos, resistencia a plagas, menor uso de agroquímicos, vuelve. Alternancia agropecuaria, agro es producción de vegetal, el cáñamo, y pecuaria, producción de carne. Esto en República Checa, lo tomé yo la foto. Primero se crían cerdos en un terreno, se lo usa 2 años, se sacan los cerdos, se pasa a otro terreno y en donde ven cómo queda pelado, sin vegetal, se siembra cáñamo, que es lo que está abajo. Se produce alimento, se le da de comer a los cerdos y se recupera el suelo. En una rotación natural, sin agroquímicos, sin fertilizantes, el cerdo abona, la planta aprovecha y recupera. ¿Cómo seguiría mejorando nuestro suelo? La contención de maleza es algo muy bueno que impacta en lo que es la aplicación de herbicidas. Crece tan rápido esta planta en las condiciones apropiadas que las malezas sinceramente se mueren, se ahogan, quedan asfixiadas por el crecimiento y después ya no le entra más luz, no es un problema. Mejora las condiciones físicas y edáficas, la fertilidad física y la fertilidad química del suelo. Principalmente la física la hace con el sistema de raíces. Todo cultivador sabe que cuando saca de una maceta levanta la raíz con el pan de tierra, con la poca tierra que queda, pero toda una masa de raíces. Imagínense eso en miles de hectáreas, reventada, hecha pelota por el mal uso, trabajando esas raíces, afirmando el suelo y dándole vida para recuperarlo. Bueno, el ciclo en 120 días, que ya lo mencioné antes, se cosecha cada 4 meses, las más largas. Hay otras que tardan de 60 a 90 días los ciclos. Y 1/3 del peso de la planta vuelve al campo mientras la planta está en pie. Lo que hace que todas las hojas, por eso se ven a veces plantas altas, flacas y con un penacho en la punta, todas las hojas que tenían abajo las perdió. Hace un colchón y tapa y asfixia todas las semillas que están abajo, no vienen. Después se descompone y puede volver el ciclo. ¿Ah? Ese es uno de los efectos, cómo actúa con la contención de malezas. Una mini conclusión que sería ventajoso ecológica y económicamente introducir esto al campo nuestro, que hoy en día no está pasando un buen momento por cuestiones, o sea, de rentabilidad, cuestiones de un acotado forma productiva. No hay un abanico, no hay para salir, no siembro más soja, hoy quiero sembrar, garbanzo. No se puede hacer una transición así porque sí, porque se le ocurre a un productor, porque no tenés opciones. Estás acotado en los productos que te llegan, estás acotado en los mercados, en lo que te compran. Está manejado y no por el productor. El productor es un preso de condiciones nacionales y
internacionales. Y creo que hoy podemos dar una vuelta de hoja a esa condición que está pasando la producción agrícola, agropecuaria, empezando a producir hoy mismo semillas. Europa no da abasto con semillas, necesita semillas porque no dan abasto. Entonces Argentina, que sembramos antes de que ellos siembran, o después, porque estamos en contraciclo, contraestación, sembramos en verano, ellos están en invierno. Cosechamos, les llevamos la semilla, vendemos semillas allá, nos mandan acá, le multiplicamos la que quieren, vuelven allá. Tenemos ya un negocio. Hay registros, yo tengo registros desde que desde 1865, el primer censo, ahí aparecen cañameros en Argentina, productores cañameros. Y el último registro de cultivos en Argentina es 1974, la liniera bonaerense que salió en la revista, eso se estuvo viendo. O sea, tenemos más de 100 años de historia de cultivo de cáñamo y nadie lo sabe. Colegas míos, ingeniero agrónomo, voy al INTA, no, acá cáñamo, acá Argentina se hizo con cáñamo. Y no lo sabemos. Y tenemos algo fuerte. ¿Qué querés? Impacto ambiental. Ya está hecho en 1935. Ya tenemos todos los datos. Ya está. Es una cuestión de querer. Nada más. Introducir esta especie acá en Argentina no es reviste problema desde el punto de vista técnico. Otro es el inicio de investigaciones. O sea, otra brecha es investigar. Y a ver, la facultad, vamos a poner un ejemplo de medicina. ¿Qué necesita? La agronomía, ¿qué le puede dar? ¿Cómo podemos sembrar? ¿Qué necesitas? ¿Cannabis de qué calidad? ¿En qué método o forma de cultivo te lo desarrolla agronomía? Acá está. Psicología, industria, arquitectura, la facultad de diseño industrial. O sea, a ver, tecnología de producto, una verdadera revolución tenemos acá. Y la verdadera revolución verde, no la que de los 70 que nos dijeron que eran con agroquímicos. Esta es la verdadera revolución verde. Para finalizar y poder hacer esto lindo, hay que venderlo, porque producir, si producimos, no vendemos, no vivimos. Y hay que desarrollar vínculos con países industrializados, con países que ya tienen, ya procesan y ya necesitan, porque no le dan abasto su superficie para producir su demanda. Y también fortalecer y generar una industria nacional para poder nosotros salir a competir al mundo con valor agregado y dejar de ser un agroexportador neto. Y bueno, gracias por el espacio.